Bueno, hermano, como decíamos, habíamos quedado nuevamente un día más. Tenemos el tiempo de la palabra del Señor, que es lo más, como le decía, más importante. Así que en esta mañana voy a estar compartiendo nuevamente como la continuación o una parte más de la inmensurable gracia del Señor. ¿Se recuerda bueno, hace 2 semanas estuve compartiendo algo sobre la gracia del Señor y eso no pudimos conocer de que el Señor no nos desecha, el Señor sigue tratando con nosotros, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos a conocer otra bendición o otros beneficios que trae la inmensurable gracia de Dios. Estuvimos viendo de que la gracia de Dios es infinita, es algo inmenso, ¿cierto? Es algo que de verdad si nosotros nos damos cuenta, no podemos eh, como contemplar a la vista de nosotros como hombres pecadores, que tenemos una mente con límites, ¿verdad? Así que estuvimos viendo, ¿verdad?, que la palabra gracia es un favor gratuito, ¿verdad? La influencia divina en el corazón del hombre y se ve reflejado en su vida. Y es lo que es la ayuda de Dios, ¿verdad? Que cada día nosotros podemos experimentar. Dios nos cuida, nos fortalece en los momentos difíciles, nos guarda. Y eso es una cosa de que no solamente nos salvó y nos perdonó, sino que también nos va ayudando cada día. Bien. Y viene de la palabra caris, ¿verdad? Significa favor gratuito, influencia divina en el corazón del hombre. Y como resultado, ¿verdad?, de la gracia de Dios, de su favor, nosotros hemos recibido no solamente el perdón y la salvación, sino que también, hermano, hemos recibido otro regalo también hermoso, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, ¿verdad? Y es uno de los regalos que Dios nos dio, ¿verdad? Esto lo podemos ver. Quiero que me acompañen al libro de Juan. Alguien que busque Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 13. Y otro hermano que pueda buscar Juan 14, del 15 al 18. Ya, Juan 16. Del 7 al 13. Ya, ¿lo leo? Ya. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Bien. ¿Alguien consiguió Juan 14, del 15 al 18? Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Bien, estas dos porciones nos habla del Espíritu Santo, como le decía, la tercera persona de la Trinidad. Esto es uno de los regalos hermosos de la gracia de Dios, hermano. De verdad que aparte de salvarnos, de perdonarnos, el Señor
ha establecido y dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a enviar a su Santo Espíritu, ¿verdad? Para que estuviera en nuestro corazón, como lo dice en la otra porción, para guiarnos, para mostrarnos, inclinarnos a toda la verdad, para nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo y también fortalecernos espiritualmente. Y también en este versículo, en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y vemos, hermanos, que el Señor anticipó y le dijo esto a su discípulo, y fue como una profecía, y ciertamente se cumplió. Nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo y vino sobre ellos, y también no solamente vino a habitar en sus corazones, sino que también le dio dones, ¿verdad? Dones que nosotros también hemos recibido por su gracia, dones que también a nosotros a lo mejor todavía no conocemos, o quizás sí conocemos, que ya están en nuestras vidas, y nos lo ha regalado para que nosotros lo pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de otras personas, para ministrar el cuerpo de Cristo. Amén. Y todas estas bendiciones, hermanos, por eso es parte, o sea, quería como continuar el tema, porque es algo inmenso, algo que de verdad que tiene mucha tela que cortar. De verdad que todo lo que somos, todo lo que hemos recibido ha sido por la inmensa gracia de Dios. Y eso es porque tenemos un Dios inmenso. Así que Dios lo prometió, hermano, y lo cumplió en el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo prometió y se cumplió. Quizá a lo mejor los que han estudiado, conocen este pasaje, pueden ver cómo realmente se cumplió esta profecía. Y también pasó con nosotros, hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo. No es algo que solamente pasó o algo histórico, sino que también sucede cada vez que una persona recibe el Señor. Cada vez que una persona reconoce su pecado y deposita su fe en el Señor, la presencia misma de Dios viene a morar en el corazón de las personas. Lo podemos ver en Juan 3. Vamos a Juan 3, versículo 1 al 8. Solamente síganme. Eso lo voy a leer yo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y sabe, hermano, nosotros experimentamos esto cuando nacimos de nuevo. Como sabemos, una persona, todos nacemos normalmente, pero nacemos carnalmente, ¿verdad? Nacemos, es nuestro nacimiento normal, ¿verdad? Pero el nacimiento que el Señor le estaba hablando aquí a Nicodemo es el nacimiento espiritual. Y es cuando nosotros, cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Nos arrepentimos de los pecados y lo aceptamos como Señor y Salvador. Como les decía, viene la presencia misma del Señor a morar en nuestros corazones para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos, para seguir creciendo en sus caminos. Y nosotros, hermanos, lo podemos ver. Nosotros conocimos eso y experimentamos eso porque nació una nueva naturaleza. Nació un nuevo ser en nuestra vida. Cuando en la antigüedad, lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, Dios los creó, ¿verdad? Y sopló aliento de vida, le dio un soplo, ¿verdad? El cual le dio vida a ellos.
Pero luego eso cambió. Cuando vemos en la caída del hombre, esa comunión, esa relación espiritual se rompió. Y es aquí donde nosotros nos encontramos, que Dios nos da otra vez, ¿verdad? Esa posibilidad de nosotros vivir y tener comunicación espiritualmente con nuestro Padre. Y estas bendiciones, hermanos, vienen por medio de su gracia, de su misericordia. ¿Con qué fin nosotros ahora, con qué fin el Señor hace esto? Número 1, para darnos vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, quiere decir que nosotros estábamos muertos espiritualmente, y la palabra muerte significa separación. No sé si se recuerdan de otro versículo que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. En este caso, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nacimos normal, pero ese nacimiento normal nos heredó el pecado, ¿verdad?, de Adán. Pero cuando nacimos espiritualmente, que lo concede el Señor, nacimos espiritualmente para ser hijos de Dios. Y es allí donde el Señor nos da vida otra vez, ya que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos según las corrientes de nuestra carne y del mundo. Lo estoy parafraseando. En pocas palabras, nosotros hacíamos solamente lo que la carne nos decía, lo que a nosotros nos placía como hombres pecadores. Pero el fin de este hermoso regalo de su Santo Espíritu es darnos vida, como punto número 1. Como punto número 2, hermano, para andar en Él. Alguien dijo que la vida cristiana no se vive en el Espíritu, sino no se vive. ¿Va? Vamos, Romanos 8, versículo del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos, hermanos, que nosotros antes, ¿verdad?, cuando no conocíamos al Señor, nosotros no podíamos obedecer a Dios. No habían impulsos espirituales para buscar al Señor, orar, para hacer su voluntad. Y como lo dice el libro de Romanos en capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros, antes, andábamos conforme a la carne, no buscábamos a Dios, que estábamos separados de Dios. No había una comunicación, una relación como la que podemos experimentar ahora. Y sabe, hermano, nosotros no andamos en el espíritu, ¿verdad? Porque quizás alimentamos otra cosa más que el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a veces podemos alimentar lo que la carne nos pide, ¿verdad? Pero también es nuestra responsabilidad, hermano, decirle no, ¿verdad?, a estos deseos y decirle sí a los impulsos del Espíritu Santo. En este caso, cada día fomentar, alimentar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo podemos alimentar? Orando, ayunando, leyendo su palabra, teniendo una relación con el Señor. Y de verdad que me llamó mucho la atención este pensamiento, que dice que la vida cristiana no se vive en el Espíritu, sino no se vive. Y lo vemos aquí en este versículo 7 y 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En este caso nos dice que nosotros podemos a veces hacer cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas en el Espíritu. La hagamos en Él, no la hagamos en nuestra fuerza, sino en su Santo Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, en otros versículos dice que no podemos andar así, ¿verdad? Porque lo que trae es muerte, ¿verdad? Lo que trae es aflicción, lo que trae es separación de Dios. ¿Sabe, hermano? Otro punto muy importante que también nos permite disfrutar o andar, en este caso en espíritu, otro fin es que nosotros vamos a ser transformados. Vamos a Romanos 8, versículo 3. Alguien que lo pueda leer. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ahora, ¿con qué fin Dios nos regaló esto, hermano? Como le decía, punto número 1, para darnos vida. Punto número 2, para que andemos en Él. Y punto número 3, para transformarnos cada día. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermano, y su presencia vino a morar en nuestra vida, eso no quedó allí, no fue en vano. Eso trae por consecuencia cambios en nuestra vida. Si, por ejemplo, nosotros sembramos una semilla de palta, tiene que salir porque sí, una palta, ¿cierto? Igualmente con el Espíritu Santo del Señor. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra vida, es imposible, hermano, de que en nuestra vida no haya cambio. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la presencia de Dios, se hicieron, en el Antiguo Testamento había un arca, ¿verdad? Donde moraba la presencia de Dios, y es donde ahí cuando, no sé si se recuerdan que Moisés hizo en este caso, una tienda que se llama el tabernáculo. Luego, cuando se hizo el templo, ¿verdad? Se hizo con la finalidad de que allí también morara la presencia de Dios. Ahora nosotros que ya no es necesario, ¿verdad? De que haya un templo para que more la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si la presencia de Dios está en nuestras vidas, eso automáticamente produce cambio. Es imposible, ¿verdad?, que alguien diga, no, yo recibí al Señor, pero no haya ninguna evidencia, ningún fruto, ni ningún cambio del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque eso produce cambio. Si bien nosotros seguimos siendo pecadores, si bien nosotros seguimos fallándole al Señor, seguimos luchando con esta carne, pero debe haber evidencia, debe haber la simiente de Dios luchando contra el pecado. Debe estar allí esa inquietud, ¿verdad? Para ser mejor cada día. Y lo vemos en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Y es imposible que nosotros, después de haber recibido al Señor, sigamos viviendo la misma vida. Es imposible. Porque algo sobrenatural está en nosotros, hermano. La presencia misma de Dios. Muchas personas exageran la presencia de Dios, diciendo que la presencia de Dios se manifiesta haciendo locuras, revolcándose, dándole golpes a otro hermano, brincando, haciendo milagros. Y esto no quiere decir que no creemos en los milagros. Sí creemos en los milagros. Dios sigue obrando de manera sobrenatural. Pero hay otras personas que minimizan la presencia del Espíritu Santo.
Y nosotros no tenemos que pensar en esto, de que la misma presencia de Dios está en nosotros, de que no estamos solos, de que no estamos huérfanos. Quizá esa es una causa de que la iglesia ahora está como apagada, de que la iglesia de Dios está como triste, está así como que sin un avivamiento, ¿verdad? Y aún cristianos también que andan como descarriados, que andan viviendo una vida débil, es porque han minimizado esto. Quizás han olvidado que la presencia misma de Dios, hermano, está en nosotros. Y pasó con los apóstoles, pasó con sus discípulos, también puede pasar con nosotros. Si bien, como le decía, a lo mejor no hacemos milagros, no hacemos cosas sobrenaturales, extraordinarias, pero dice la Biblia que Él vino a morar en nuestro corazón, a guiarnos a toda verdad, para servirle. Y es nuestra responsabilidad, hermano, avivarlo. Incluso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, es nuestra responsabilidad avivar, es nuestra responsabilidad cada día buscar al Señor, es nuestra responsabilidad buscarlo y que el Señor caliente nuestros corazones cada día. Si no lo hacemos nosotros, hermano, nadie lo va a hacer. Porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra relación con Dios. Amén. Y vemos nosotros un ejemplo lo fue en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor Jesús, obviamente siendo Dios al mismo tiempo y hombre al mismo tiempo, y era algo de verdad hermoso, porque a pesar de que Él era hombre, no dejaba de ser Dios. Y a pesar de que era Dios, no dejaba de ser hombre. Y el Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo, hermano. Por ejemplo, le voy a dar las citas, pero solamente se lo voy a nombrar. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Lo vemos en Marcos 11:12. El Señor Jesucristo también se vio desafiado, se vio tentado. También tenía las debilidades que nosotros tenemos. Pero el Señor Jesucristo, a diferencia de que no se quedaba ahí, Él buscaba cada día fortalecer su relación con Dios. Yo creo que el Señor 3 veces a la semana iba al monte del Getsemaní, al monte de los Olivos, a orar, a buscar al Señor. Y era, a pesar de que Él era Dios, ¿verdad? Él entendía de que necesitaba la fortaleza y necesitaba fortalecer cada día su relación con Dios. Necesitaba cada día fortalecer el espíritu que moraba en él. Amén. Y el Señor Jesús se vio, ¿verdad? Igualmente pudo experimentar esas debilidades humanas. Por ejemplo, tuvo hambre le dije en Marcos 11:12. Tuvo necesidad de dormir en Lucas 8:23. No sé si se recuerdan que estaba en medio de tempestad y él estaba durmiendo. Y sus discípulos estaban allí miedosos, estaban allí en una tremenda tormenta. Y el Señor estaba durmiendo en ese momento y luego Él mandó a calmar las aguas. Él durmió, ¿verdad? También pudo experimentar el cansancio y la sed, hermano. En Juan 4, del 6 al 7, cuando habló con la mujer samaritana, Él dice que fue y sintió cansancio y se cansó allí tuvo un descanso allí en el pozo y le pidió agua a la mujer samaritana. También, hermano, el Señor pudo experimentar diferentes sentimientos, como por ejemplo sintió enojo. Si quieres vamos a esta cita que de verdad que es relevante. Marcos capítulo 3, versículo del 3 al 5, dice, y dijo, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Versículo 5 dice, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. ¿Sabe, hermano? El Señor también puede experimentar este sentimiento. Si bien
no era una ira, sino que era un enojo por indignación de la dureza del corazón del hombre, pero él pudo experimentar el enojo. Muchas personas dicen que el enojo es pecado, ¿verdad? Pero el Señor dice que airaos, pero no pequéis. Amén. Uno puede sentir este sentimiento, pero es pecado cuando se va más allá del enojo, que se va a la ira y se va al pleito y a la riña. Pero el Señor también pudo experimentar esto, hermano, ¿verdad? También pudo experimentar el regocijo, ¿verdad? En Lucas 10:21. También pudo experimentar la aflicción, hermano. Lo vemos en Juan 12:27. También pudo experimentar la compasión en Mateo 9:36, cuando vio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que tuvo compasión de ellas porque la vio como ovejas que no tenían pastor, cada quien buscando lo suyo, cada quien pensando en sus intereses, ¿verdad? Y no en los intereses de Dios. Y por último, hermano, se vio un momento de gran aflicción cuando sudó gotas de sangre. En Lucas 22:44. Allí cuando el Señor estaba turbado, estuvo allí, tenía aflicción porque sabía lo que él esperaba. ¿Y por qué le cuento esto, hermano? Porque nosotros a veces nos justificamos, ¿verdad? Para no seguir luchando contra el pecado. Nos justificamos para no seguir adelante, ¿verdad? Nos justificamos para no buscar más al Señor. Y el Señor aquí siendo Dios y siendo hombre, ¿verdad? Él buscaba a Dios cada día para ser fortalecido. ¿Y con qué fin, hermano? Viene a morar como tercer punto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es para transformarnos, para cambiarnos cada día, hermano. Pero eso no va a pasar si nosotros no lo entendemos y no buscamos al Señor cada día y no nos esforzamos en su gracia. Amén. Hay un versículo que dice que en Mateo 5, dice que sé pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Y este versículo se refiere a que no que seamos perfectos como el Señor, pero que sí tengamos un carácter maduro, un carácter completo en el Señor. De que nosotros podamos cada día no rendirnos, sino cada día seguir luchando, seguir esforzándonos en la gracia del Señor para llegar a la medida de Cristo. ¿Cuál es nuestra medida? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Debemos nosotros tener esto y estar convencidos de que la presencia de Dios está en nosotros. Y que es más fuerte que una adicción, es más fuerte que quizá a lo mejor un vicio. Personalmente, antes de yo conocer al Señor, y que me ponga yo como ejemplo, también tuve vicio. Y yo no lo pude dar por mi propia cuenta, pero cuando pude conocer al Señor, pude experimentar la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque viene una ayuda sobrenatural a nosotros para cambiar, hermano. Pero tenemos que estar convencidos de que la misma presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Y no minimizarla, ni como dice la Biblia, contristarla, sino más bien cada día fomentar nuestra relación con el Señor. Buscar cada día la fuerza de Dios. Amén. Y por último, hermano, cuarto punto, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo también nos va a resucitar a nosotros. En Romanos 8:11, alguien que lo pueda leer. Amén. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Sabe, hermano? Ese es nuestro sello, como dice la Biblia, que son las arras del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor nos ha dado esa presencia también porque dice la Biblia que es un sello, es una señal. Y cuando el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia que unos van a estar durmiendo en el Señor, pero otros estarán vivos. Y los que estén durmiendo van a ser resucitados.
Y eso se asemeja y es el Señor lo ilustró en el Antiguo Testamento. No sé si se recuerdan cuando el Señor trajo mortandad sobre los primogénitos en Egipto. Y los únicos que no murieron fueron los que tenían la marca del Cordero. Y esto se asemeja a que también nosotros tenemos la marca de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Y esto, hermano, cuando el Señor venga, por medio de su Espíritu es que nosotros vamos a ser resucitados. Vamos a resucitar también. Como dice el versículo, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si mora en vosotros, hermano, esta es una bendición también tremenda. Porque también vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza. ¿Verdad? Cualquier persona que tenga un ídolo, de nada le sirve porque uno va al cementerio y está la tumba allí. Pero si nosotros vamos allá a Israel, la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Y también, hermano, esa es nuestra esperanza, de que algún día vamos a resucitar como Él resucitó. Y eso es algo tremendo, hermano. Eso debería motivarnos, debería llenarnos de esperanza para seguir viviendo la vida cristiana. Y como le decía, este regalo lo hemos recibido, punto número 1, para darnos vida, ya que estábamos muertos, para andar en Él, para transformarnos, ya que trae cambio, y por último, para resucitarnos en aquel día. Hermano, de verdad que no debemos minimizar ni tampoco como que engrandecer el concepto de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Debemos tener un concepto bíblico, en realidad. Y si nosotros vamos a la Biblia, en el Espíritu Santo hacen varias ilustraciones. Por ejemplo, lo ilustran como fuego. Lo ilustran también como viento. Incluso cuando en el día de Pentecostés vino como un viento repentino, dice la Biblia. También se hace énfasis que es como el aceite, ¿verdad? En el cual ungían a los presidentes, a los reyes, ¿cierto? Y también es ilustrado como agua. Y si nosotros nos ponemos a ver, ninguno de estos componentes nosotros los podemos retener. ¿Alguien ha hecho la prueba? Si alguien se echa aceite así en la mano, ¿podría sostener el aceite por completo? No, ¿verdad? Si nosotros podemos retener el agua sin que se nos caiga ni una gota, tampoco lo podríamos hacer. Y el fuego muchísimo menos. No podemos tener fuego en la mano porque nos quemamos, ¿cierto? Y el viento, muchísimo menos. Lo podemos sentir, lo podemos contemplar, podemos escucharlo, pero no podemos retenerlo en nuestras manos. Y en Juan 3:8, mire lo que dice. Vayamos allá. Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y sabe, hermano, esto se refiere a que el poder, la presencia que está en nuestra vida no tiene límite. No tiene límite. Si bien el Espíritu Santo nunca nos va a poner en nuestro corazón de hacer algo pecaminoso, porque no se va a contradecir. Pero si bien siempre nos va a impulsar y no inclinar a hacer cosas grandes para Dios.
nos va a cada día fortalecer para seguir a Dios. Así que no lo limitemos. Yo creo que uno de los obstáculos del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros mismos dejamos de creer en Él. Dejamos de olvidar de que es una persona viva, que es una persona que cada día nos guarda, nos fortalece, nos inclina cada día a buscar al Señor. Y a veces nosotros no respondemos a esos impulsos espirituales. Así que, hermano, no limitemos a Dios. Nunca digamos, no podemos luchar contra este pecado. No podemos vencer. Porque el Señor dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores por los méritos del Señor. Quizás ahora a veces no vemos más grande un pecado o cierta aflicción, ciertos problemas, pero el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que Él también batalló contra esto. Y lo vemos en Hebreos, para terminar, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está nuestro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si bien Él era Dios, pero Él también, ¿verdad?, nos dio ejemplo para poder vencer y tener victoria cada día. Y la victoria está, hermano, que nosotros nos refugiemos en su presencia, en su Santo Espíritu. Que cada día podamos fortalecernos en su poder y en su gracia, hermano. Así que no estamos solos, hermano. No olvidemos eso, no estamos solos. A pesar de este tiempo que a veces uno se siente como solo, porque no podemos compartir con otros hermanos, no vemos, cada quien está encerrado. Pero el Espíritu Santo nos basta, hermano. En realidad. Si de repente Dios trae otra cosa peor, persecución, si nosotros ya experimentamos algo, una catástrofe enorme, y Dios nos guarde, como lo experimentaron los discípulos, que fueron perseguidos y esparcidos por el mundo entero, su consuelo y lo que ellos realmente los protegían y los guardaban, y lo que les importaba es que Dios estaba con ellos. Así que nosotros también podemos pensar en esto, hermano. Es que nosotros en este tiempo podamos refugiarnos en el Señor y podamos cada día renovar nuestras fuerzas, cada día podamos buscarlo, a pesar de que no podemos ir para la iglesia a escuchar un sermón, no podemos ir a las reuniones de oración, pero en estos tiempos nosotros sigue siendo vigente nuestra responsabilidad con Dios. Cada día buscar al Señor, cada día refugiarnos en Él. Amén. Si por ejemplo hay una persona que también nos está escuchando, una solución para que pueda tener vida eterna y pueda también morar la presencia en su vida es que nazca de nuevo, como lo dicen en 3, que es necesario de que puedan nacer de nuevo, puedan nacer del Espíritu Santo, puedan nacer espiritualmente para ver el reino de los cielos. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró su amor para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos nosotros otra vez tener comunión y gozar de sus bendiciones, así como lo gozaba Adán y Eva. Así que por eso el Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios les bendiga, hermano.